Iñárritu tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Seré breve. Pues bueno, leyendo la propuesta me queda un sentimiento ambivalente. ¿Por qué? Porque sí es evidente que la pluralidad lingüística es positiva, es buena, que vivimos en un mundo en el cual la desaparición de lenguas es una constante, y que también es cierto que la promoción de la lengua castellana no es baladí en algunos lugares, teniendo en cuenta la pujanza de la lengua inglesa, sobre todo en algunos estados de América. También es cierto que la propuesta que da un impulso al conocimiento de la diversidad lingüística y cultural que hay en el Estado, pues bien, pero es un tanto wishful thinking, ¿no? Porque esto de los lazos históricos, de afecto y fraternidad, a ver, esto no casa con la realidad. La realidad es que muchos vascófonos, muchos catalanófonos, pues han oído muchas veces eso de hábleme en cristiano. Y antes lo mencionaba un portavoz, no hay que ir muy lejos. En esta misma Cámara, en las Cortes Generales, cuando se oye alguna de las lenguas cooficiales diferentes al castellano, pues se monta un poco de jolgorio por algunas bancadas ultras. Y eso no es porque les parezca un reconocimiento a la diversidad, sino porque les sienta mal, no les gusta, les enfada, les indigna. Si esto lo llevamos, antes decía una portavoz, ¿no?, que en algunos bares del País Vasco hay discriminación por hablar en castellano. Pues yo me ofrezco a ir a todos los bares del País Vasco con ella para que me muestre uno. Pago yo todas las rondas, que me muestre uno, porque yo todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Sobre los colegios, la realidad es que yo conozco muchos jóvenes, muchas chicas, muchos chicos que no conocen el euskera bien al fin de su enseñanza obligatoria. Pero no conozco ninguna que no hable a la perfección la lengua castellana. Por lo cual, esto de la propaganda y las fake news, pues yo creo que habría que ir a los datos concretos, y antes la señora Rossi que daba unos datos, que esa es la realidad, ¿no? Y que los jóvenes, las jóvenes, hablen todos los idiomas cooficiales que hay en su territorio y que además hablen otras lenguas del mundo, pues es positivo, ¿no? Ya decía en un inicio que la diversidad es buena. ¿Sobre qué carece la propuesta del Partido Socialista? Pues desde mi punto de vista, la promoción lingüística, que se podría hacer también, ¿no?, de otros territorios de Iberoamérica. Y antes se comentaba, ¿no?, qué ocurrió con las lenguas originarias, que todavía muchas de ellas siguen siendo habladas, y acabo, señor presidente, por millones de personas en Latinoamérica. Pues yo creo que sí es cierto que en un principio el Reino de España incluso tradujo, ¿no?, Biblias, con esa vocación de evangelizar a diferentes idiomas, pues con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII se impuso el solo castellano, lo mismo que en el Estado. Y por eso se me queda un poco corta, porque creo que se podía promocionar, y esto sí en positivo, pues experiencias de éxito que sí se han desarrollado en el Estado en políticas lingüísticas, pues a la hora de intentar fomentar en aquellos lugares de Iberoamérica que se está perdiendo la riqueza lingüística que tienen. Sin más, creo que me abstendré, visto, ya digo, el sentido ambivalente que me ha quedado con la iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Iñárritu. Por el Grupo Parlamentario Vasco renuncia.